medio por el cual también Dios se comunica con el hombre. Amén. Es a través de la oración. Claro, para que la oración sea eficaz, para que la oración sea buena y agradable ante los ojos de Dios, como dice la Biblia, vuelvo y digo, se requiere de unas particularidades. No es solamente hablar y decir cosas. No es solamente una devoción ciega sin tener un objetivo claro de la oración. Porque eso hacen los religiosos. Pero nosotros no somos religiosos. Amén, hermano. Amén. Nosotros no somos religiosos. Yo no fui tan buen católico, pero me formaron un poco en la religión tradicional. Y yo recuerdo cuando íbamos a los novenarios, que cuando alguien se moría le hacían 9 noches de novenas, y la última eran larguísimas porque eran las 9. Llevaban aguardiente y tamales y todo para finalizar. A mí me tocó eso. Y entonces uno se pasaba repitiendo el rezo, ¿no? Y contestaba a toda carrera, Santa María Madre de Dios. Pero realmente está diciendo un poco de cosas, con todo el respeto, pero está diciendo un poco de cosas que ni uno mismo a veces sabe qué está diciendo. Y nosotros en la iglesia no podemos seguir siendo así. Amén. Nosotros debemos de saber que el que nos dirigimos es un Dios real. Él existe, Él está vivo. Y Él llena todo el universo. Entonces nosotros no le hablamos ni a un yeso, ni a un pedazo de metal, ni a una imagen, nada. Nosotros hablamos con un Dios vivo y verdadero que es real, que existe. Amén, amén. Que no lo vemos, porque estamos en una dispensación que no es el tiempo donde se ve algo para creer. Estamos en el tiempo del Espíritu, en los postreros días. Y aunque no lo vemos, lo sentimos y tenemos certeza de que Él existe y está con nosotros. Por eso vino usted aquí al culto. Aleluya. Si usted no tuviera certeza de que Él es real y que Él vive, usted se hubiera ido a otra cosa, a otro programa, no hubiera venido para esta reunión. Pero aquí estamos porque venimos a adorar a un Dios vivo y verdadero. Aleluya. Entonces no es solamente que el hombre por medio de la oración el hombre se comunica con Dios, sino que además Dios se comunica con el hombre. Amén. ¿Quién dijo eso? La Biblia. Amén. Jeremías capítulo 33, versículo 3. La primera parte del texto dice: clama a mí. Y yo te responderé. Clama a mí. Ese es el hombre hablándole a Dios. Y lo que sigue dice: Y yo te y responderé. yo te responderé. Ese es Dios respondiéndole al hombre. Entonces no es un monólogo, porque cuando se le pide a un Dios que está muerto, o a un Dios mitológico, o a un Dios imaginario, ahí no hay un diálogo sino un monólogo. Una señora cuenta, escuché alguna vez una anécdota de una señora que ella era muy devota de San Martín de Porres. Y ella tenía la imagen, ¿no? El negrito ahí. Y ella le prendía velas y le tocaba y le rezaba y le hablaba. Y entonces comenzó a llenarse de polvo, y dice que un día comenzó a limpiarlo, cuando vio que la orejita por la orejita le pasaba al otro lado, tenía un huequito y pasaba de lado a lado. Dijo: de razón que no me responde, si es que por la una le entra y por la otra le sale. Pero ese no es el caso de nosotros.
Nosotros, hermanos, clamamos al Dios vivo y verdadero. Y la Biblia dice, y Él te responderá. Amén. Clama a mí Y yo te responderé. y yo te responderé. ¿Para qué les pregunto cuántos han sentido o se han dado cuenta que Dios les ha respondido? Si yo sé que casi a todos Dios nos ha Amén. A veces que sí, a veces que no, pero Él nos responde. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, clamar a Dios y esperar la respuesta de Dios solo se consigue a través de la oración. Amén, amén. Si quisiéramos definir qué es la oración, entonces ¿cómo definiríamos nosotros la oración? Ya con todo este preámbulo que hemos mencionado. Quiero escuchar a una persona que me diga cómo definiríamos la oración. Una comunicación íntima entre Dios y yo. Entre Dios y yo. Esa está buena. Otra. ¿Cómo definiríamos la oración? Es hablar con Dios. Hablar con Dios. Bueno, también, otra. Y claro, cada uno podemos tener una definición o un concepto de lo que es la oración. Hablar con Dios pudiera ser una buena definición para la oración. Porque realmente en la oración se habla con Dios. Amén, amén. Solo que no siempre que se habla con Dios se ora. No siempre en la Biblia una conversa con Dios es una oración. Entonces no podemos decir que la oración no es hablar con Dios, sí es hablar con Dios, pero sí hay que decir que no siempre es hablar con Dios. No sé si yo me hago entender. Sí, amén. Vamos a proyectar aquí Génesis capítulo 3, versículo 8, y leemos por ahí hasta el verso 12 o 13. Y miramos el ejemplo bíblico. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Mire cómo dice la Biblia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sigamos con el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ese es Dios hablándole al hombre. Sigamos con el 10, dice: y él respondió, ahora es el hombre hablando con Dios. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pregunto, vamos a esperar aquí un momentito. Pregunto: ¿este hablar con Dios es una oración? No. Él está respondiendo a una pregunta que Dios le está haciendo. ¿En dónde estás tú? Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sigamos con el 11. El 11 dice: y Dios le dijo, vuelve y habla a Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El 12. Entonces vuelve y habla el hombre. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Esa es una oración? No. ¿Qué es eso? Una conversa. Pero ahí se nota más bien como un reclamo, ¿no? Como que está diciendo: la culpa es suya porque esa señora que usted me puso al lado fue la que me hizo pecar. Entonces, cuando uno mira este tipo de cosas, uno se da cuenta que no siempre hablar con Dios, miremos el verso 13, no siempre hablar con Dios es orar.
Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y vuelve y habla al ser humano, que en este caso es la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Esa es una oración? No. No. Ese es un argumento. Eso es una disculpa. ¿Cierto? Porque no asume la responsabilidad, sino que a alguien le echa la culpa. Pero a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que no siempre hablar con Dios es orar. Cuando Dios le llama la atención acá en capítulo 4, vamos a ver, pasemos al capítulo 4, versículo 9, encontramos allí un poco más fuerte la actitud del hombre hablando con Dios, que no se parece nada a una oración. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa no es una oración. Esa es una respuesta atrevida. ¿Cómo ven ustedes eso? Dios hablándole a una criatura que Él lo conoce por dentro y por fuera. ¿O ustedes creen que a Dios le queda difícil saber todo lo que somos nosotros? No. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que es porque Él no sabía dónde estaba? No, no es porque no sabía, es porque Dios está probando la integridad del hombre, la responsabilidad del hombre. Pero Dios nos conoce, hermanos. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. El salmista dijo, no está la palabra en mi boca y usted ya la sabe toda. Entonces, hermanos, Dios lo sabe todo. ¿Cómo le voy a responder yo a Dios en esos términos? ¿En dónde está tu hermano? Y él dijo, yo no sé, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Eso es una respuesta grosera. Sí, amén. O sea, Caín hablaba con Dios, pero no oraba. Hay gente que habla con Dios, pero no ora. Porque la oración, vuelvo y les digo, tiene unas características particulares. Alabado sea el nombre del Señor. Este diálogo pues es mucho más largo, pero me parece que es suficiente. Si fuéramos hasta el 15 o el verso 20, entenderíamos mucho más o ampliaríamos mucho más, pero es suficiente para que entendamos que no siempre hablar con Dios es orar, porque la oración implica devoción. Amén, amén. Amén. La oración, hermanos, implica confianza. La oración implica respeto. Amén. Aleluya. La oración, además de todo eso, implica un sentido de dependencia, aleluya, de aquel a quien le dirijo la oración. Por eso el conocimiento, hermanos, es importante. Aunque la salvación es por fe, usted no se salva por lo que sabe, sino por lo que cree. Amén. Porque hay gente que sabe mucho, pero son rebeldes, pues había algunos. Discúlpenme, hermanos, si estoy siendo muy... Pero hay gente que sabe mucho, pero no se somete, no vive una vida agradable a Dios. Entonces no se salva por lo que sabe, sino que aquí es creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, entonces uno sabe quién es Dios y se humilla ante Él. Amén, amén. Y a causa de eso viene la bendición de Dios al hombre. Amén, amén. Entonces se necesita respeto, se necesita confianza, se necesita devoción, se necesita dependencia. Se necesita, hermanos, tener bien claro el objeto de nuestra oración.
Amén. La otra parte del versículo 33 que leímos de Jeremías, porque solo vimos la primera parte, la otra parte del versículo dice: y te enseñaré cosas grandes Y ocultas. y ocultas que tú no conoces, cosas grandes y ocultas que usted no sabe, o cosas grandes y ocultas que ustedes ignoran. Pero eso viene a través de la oración. Porque la oración, hermanos, yo diría que la oración tiene como unos códigos. Señor. Sí es. Amén. Usted no ha notado que hay gente que ora mucho, pero no tienen no se nota que tienen mucha respuesta de la oración. Pero hay gente que ora y como que tienen más respuesta. Amén. Amén. Porque, hermanos, la oración tiene unos códigos. Por eso es que dice el texto: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando habla de cosas grandes y ocultas, está hablando de que hay cosas que Dios se las da al que Él quiere. Amén. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Así como la oración tiene códigos, la Biblia, la palabra de Dios tiene códigos. Usted no ve que uno lee la Biblia y uno no es capaz de profundizar tanto en la Biblia. Yo personalmente para predicar soy muy superficial, yo no soy tan profundo. Pero me siento a escuchar a unos predicadores que uno dice: ¿y cómo sacó eso de la Biblia? Sí, Señor. ¿Ah? Como que le estremecen las entrañas a uno ese discernimiento de la palabra. ¿Y cómo sacó eso? Y yo he leído ese texto como 50,000 veces y yo no me he dado cuenta que ese tesoro estaba escondido en ese texto. ¿Y cómo lo sacó? Es que tiene unos códigos. Tiene unos códigos. Y todos no tienen los códigos iguales. Y con la oración pasa lo mismo. Hay unos códigos secretos que son tan extraordinarios, hermanos, que en algunas ocasiones ni el mismo orador alcanza a comprender cómo o por qué suceden las cosas. Cuando se ora, hermanos, con devoción, con respeto, con certidumbre de fe, pasan cosas que, hermanos, Elías era un hombre que él conocía a Dios, él sabía quién es Dios. Y Elías, cuando él oraba a Dios, él lo hacía con una certidumbre de fe, que la oración de Elías era tan poderosa que pasaban unos milagros extraordinarios que uno dice: hermano, Amén. una cosa pues. Sí, Señor. Cuando ya Dios lo autoriza, cuando Dios ya le dice: preséntesele al rey, vaya, dígale que él es el responsable, que no es usted el responsable del verano, de la sequía, de la muerte, del hambre que hay, de la hambruna, no es usted, es él, vaya, dígale. Y cuando él va y se le presenta, porque ya estaba autorizado por Dios, viene el gran desafío que todos ustedes conocen: y reúname a los profetas de Baal y reúname a los profetas de Acera, y vamos a hacer un desafío y vamos a clamarle al Dios de cada uno, y el que responda con fuego, ese es Dios. Y los otros le aceptaron y se reunieron, y todos conocemos la historia de todo lo que armaron, todo lo que hicieron, los altares, y cómo hasta se hacían sacrificios y se cortaban con navajas para hacer sacrificios personales, derramaban sangre esperando que el Dios de ellos les respondiera, pero Baal no respondió. Miren, hermanos, la importancia de tener claro el objeto de la oración. Señor. Elías sabía que el objeto de la oración de los Baales
Elías sabía que el objeto de la oración de él era el creador del universo, capaz de hacer hasta lo imposible. Esa certeza de fe en la oración produjo los resultados que nosotros ya sabemos. Pero también me llama la atención que Elías no hace la oración de cualquier forma. Me llama la atención que Elías, previo a la oración, organiza cosas. Porque nosotros a veces queremos reclamarle a Dios las promesas a través de la oración, pero nos olvidamos de cumplirle deberes a Dios. Pero vea, cuando usted y yo le cumplimos los deberes a Dios, a veces no hay necesidad ni de hacer la oración, porque cuando uno cumple los deberes a Dios, automáticamente Dios lo bendice. Dios lo bendice. Aleluya. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él te concederá. Pero primero, ¿qué? Porque a veces llegamos a reclamar, como el que llega a la tienda y debe un frasco de aceite, debe 5 kilos de papa, debe carne de pollo, debe esto, debe aquello. Y a veces nos arrodillamos a pedir. Y a veces no miramos cómo estamos, qué estamos viviendo, cómo está nuestra vida personal. Pero a mí me llama la atención que Elías, antes de orar, él piensa en el altar. Él antes de orar dice: el altar no está bien. El altar toca ¿qué? Arreglarlo. Amén. Y él se pone a arreglar el altar, trae las piedras conforme al número de las tribus y las acomoda en el lugar que corresponde. Y el buey no lo trae arriba así y lo mete a vivo, porque así Dios le manda el fuego así, no, lo sacrifica, lo corta en pedazos, lo ubica, pone la leña no la tira como caiga ya, él acomoda la leña en el altar y luego le pone los pedazos del novillo del buey y después manda hacer una zanja alrededor del altar y después le dice a los que le ayudan que traigan agua y le echen. Y la segunda vez y la tercera vez y el agua corría y llenó las... Bueno, toda la historia que ustedes ya la conocen. Amén. Y cuando el altar está organizado y él lo mira y dice: el altar quedó perfecto, es la hora de hablarle al Señor. Y yo sí creo que si nosotros a través de la oración pensáramos en eso, seríamos más certeros en la oración. Amén, amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Noten ustedes, hermanos, eso es Primero de Reyes 18, como a partir del verso 30. Noten ustedes, hermanos, que él no hizo una letanía de oración. La Biblia no dice: se quedó orando desde las 12 del día y a las 10 de la noche Dios le respondió la oración. No. ¿Cuánto pudo haber durado la oración de Elías? Segundos. 1 minuto, tal vez. No sé cuánto repitió las palabras. 2 minutos, no sé. Pero él levanta la mano y dice: Dios, aquí estoy. Y lo que estoy haciendo es por mandato suyo. Así dice. Gloria a Dios. Y yo quiero que sea notorio que hay Dios en Israel. Que esto no sea para que la gente diga: ay, Elías como es de grande, ay, ese día. No, Señor, yo quiero que esto sea para la gloria de su nombre. Esas son características de la oración. Amén. Hablaba en estos días con un hermano y me decía: hermano, estábamos en una liberación y alguien estaba esperando que grabaran la liberación, y entonces me quedó eso en la cabeza. Yo dije: claro, el que quería que le grabaran la liberación es porque quería que supiera todo el mundo quién fue el que hizo la liberación. Y realmente la liberación no la hacen los hombres. El que saca corriendo a los demonios se llama Jesucristo. Él usa a los hombres. Él nos usa como Él quiere, pero no somos nosotros. Y la oración del día fue corta, fue breve, pero fue una oración poderosa de fe.
Y él dice esas palabras de 2 o 3 minutos, y cuando está ya terminando la oración, dice que del cielo cayó fuego y consumió el holocausto, y consumió la leña, y consumió hasta las piedras y el agua, y consumió todo. Hermano, fue una respuesta inmediata pero poderosa de una oración. Y yo quiero decirles, el Dios de Elías es el Dios de nosotros. Y del mismo material que era Elías, somos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermanos, la oración es una de las armas más poderosas en la vida cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando de la segunda parte del verso de Jeremías 33:3, ¿no? Cosas que el hombre no alcanza a veces a entender, porque dice cosas y ocultas, grandes y ocultas, que tú no conoces o que tú no sabes o que ustedes ignoran. Cuando Josué estaba en la batalla contra los amorreos, eso es Josué capítulo 10, verso 12 en adelante, la Biblia cuenta la historia, y la Biblia dice que el día no les iba a alcanzar para tener la victoria en esa batalla. Y Josué se dio cuenta que necesitaban más tiempo, pero era un hombre de mucha fe, hermano. Son cosas, pero le digo que son cosas extraordinarias, porque Josué, con esa fe, con esa seguridad, con esa certeza, con esa autoridad, Josué se para allá en esa llanura y le ordena al sol y le dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y dice la Biblia, y eso sucedió. Ese día fue más largo que todos los días de la historia, y no ha vuelto a haber uno como ese ni lo hubo antes, por la oración de un hombre. Pero hablando de las cosas grandes, hablando de las cosas extraordinarias, me llamó mucho la atención lo que sucedió en Hechos capítulo 12, versículo 6. Y aquí les voy a decir algo que es bien interesante. Bueno, con esto voy a ir terminando, porque el tiempo ya se ha ido. Por hoy voy a seguir hablando de oración. Pero miren, hermanos, miremos lo que dice Hechos capítulo 2 a partir del verso 6. Miren, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren la escena, hermanos. Consideren la situación en la que estaba el hombre. Sigamos. Verso 7. Señor. Y dice, sigue diciendo. Pasemos al verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad. ese no es. Capítulo 12, versículo 7. Ese. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Una cosa milagrosa. Sigamos con el que sigue, el 8. Le dijo el ángel, en otras palabras, póngale las chanclas. Y él lo hizo así y le dijo: vístase, envuélvase en el manto. Y le dijo: y sígame, le dijo el ángel. Pasemos al verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Dijo: ¿esto es una visión? Pues esto es un sueño, esto no puede ser real. En la condición que estaba, hermano, porque esto que estamos leyendo aquí no es una historia de una revista, esta es la palabra de Dios.
Y vea, hermanos, y sigue diciendo, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué pasó con esa puerta? Se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, lo dejó solo. Pasemos al verso 11. Y mire, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sigamos con el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. Ellos sabían que el hombre estaba encanado, perdónenme la expresión, estaba en la cárcel. Y la iglesia se reunió a hacer oración. Aquí es donde les